hijos y estás casado y no perteneces al grupo de jóvenes, o no sé, te va a tocar un pedazo. Entonces está padre. Y bueno, en esta temporada de jóvenes hemos estado revisando o estudiando de nuevo como historias que conocemos y hemos escuchado, pero es importante como analizarlas y volverlas a estudiar, porque no importa cuánto tiempo haya pasado de que tú escuchas una cosa, cuando la vuelves a escuchar, puedes volver a aprender, ¿no? Y en esta mañana quiero compartirles que yo hace unos meses fuimos a ministrar a Cuernavaca y fuimos a una iglesia y el domingo y estuvimos en su servicio, y cuando terminó oramos por las personas y yo estaba orando por una chava, y entonces en ese momento me acordé de la historia de Jonás. Yo la verdad antes, previo a ese momento en mi vida, yo no me había puesto a estudiar esa historia. A mí me gusta como estudiar por capítulos de la Biblia y todo completo para entender el contexto. Pero Jonás no lo había estudiado. Entonces estuvo como muy curioso porque pues Dios me recordó esa historia orando por ella, y yo la verdad no sabía mucho como de esa historia más que lo básico, ¿no? Que es Jonás, no hizo lo que le tocaba, un pez se lo tragó y ya, tan. Y en esta mañana, como es muy poquito, no les puedo compartir toda la historia, pero si les interesa y les llama la atención, léanla, es súper cortita y hay muchas cosas que rescatar. Y el jueves yo estaba hablando con ellos de que cuando yo recibí como esa historia, me puse a estudiarla y entendí por qué Dios quería que le dijera eso a esa persona. Y pues ya, se lo dije y eso luego se los contaré, porque es privado de esa persona. Y entonces, bueno, en esta historia, en Jonás 1:1, aquí podemos ver cómo inicia la historia de Jonás. La historia de Jonás es como esas historias en la Biblia en las cuales no nos dan contexto tanto de su vida, ni, su mamá, su papá era tal y hicieron tal cosa. No, sino directamente nos dice la acción o lo que sucedió, ¿no? Con Jonás. Y entonces en el 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice el 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y, si puedes leer ahí conmigo esa parte, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es para que prestaras atención en esa parte. Ok, entonces aquí algo muy interesante que podemos ver en esta historia es que Dios le dice: ve a Nínive. Y Nínive era una ciudad muy grande y muy importante de su tiempo, porque era una ciudad enorme. Y entonces ahí ocurrían muchas cosas, era como la capital en ese momento de ese imperio. Entonces le dice: ve a ese lugar, porque en ese lugar están pasando cosas que no me agradan y que no están bien. Y yo he visto que no está bien lo que están haciendo. Y entonces hagan de cuenta que Nínive es como si Dios le hubiera dicho: ve a Estados Unidos, o sea, ve para arriba, estando desde aquí, ¿no? Ve a Estados Unidos. Y entonces él dice que él se fue a Tarsis, y Tarsis estaba completamente del otro lado. Es como si él se hubiera querido ir a Brasil, a España, o sea, súper lejos, completamente lejos de donde estaba Nínive, completamente lo opuesto. Y aquí podemos ver algo súper interesante, porque dice que cuando él se levanta y va a Tarsis, tiene que hacer algo, tiene que pagar su pasaje. O sea, esto quiere decir que esa no era la idea de Dios, y que cuando nosotros seguimos nuestros propios planes, tenemos que pagar un precio.
Cuando nosotros decidimos ir y buscar nuestros propios intereses, nuestra propia felicidad, fuera de los planes de Dios, tenemos que pagar un precio. Entonces él decidió o se fue completamente al otro lado y tuvo que pagar el pasaje. Y yo les decía cómo en ese entonces era mucho más utilizado el trueque, ¿no? El intercambio de las cosas. No pagabas por los bienes al 100%, sino era como, yo te doy mis gallinas y tú me das un burro y etcétera, ¿no? Cualquier trueque que se les ocurra. Y entonces en ese momento, aquí estamos viendo cómo él, o sea, Jonás tenía el poder adquisitivo para pagar un pasaje por completo. Es como si él hubiera ido a la agencia y pagara el carro de contado. Así. Entonces, él tenía la capacidad, o eso es lo que dicta también como esta historia de que él sentía que él tenía la capacidad de dictar su destino, de dictar a dónde iba y cuál iba a ser lo mejor para él. Pero Dios le dijo, Dios tenía otros planes para él. Y entonces quiero decirte que es súper interesante que la palabra Tarsis o el nombre Tarsis significa jaspe amarillo. Y el jaspe amarillo es el símbolo de una positividad, de algo, de una conexión muy positiva con el sol y con los astros y que todo va a estar súper bien. Eso quiere decir. Entonces, Jonás estaba siendo enviado a algo incómodo, estaba siendo enviado a un lugar de incomodidad, estaba siendo enviado a un lugar de, pues no agusticidad. Y él decidió irse a la parte como positiva, o sea, irse completamente lo contrario de lo que Dios le estaba diciendo. Y muchas veces tú y yo estamos decidiendo vivir una vida con una positividad que no viene del cielo. La seguridad que viene del cielo nos trae paz y nos trae la capacidad de caminar sobre las adversidades. No de ignorarlas y decir, híjole, eso no me gustó, me voy a ir para acá mejor. O sea, allá está la batería y no me gusta ese sonido, mejor me voy a voltear. Eso fue literal lo que hizo Jonás. Y muchas veces nosotros estamos decidiendo hacer todo lo opuesto para no estar en un momento de incomodidad, para no estar en un momento de confrontación, para no estar en un momento de dificultad. Y hoy quiero decirte que Dios, así como estuvo con Jonás, Él va a estar contigo en medio de las cosas difíciles y las cosas incómodas. Porque a veces hay situaciones en nuestras vidas que no es que sean difíciles, pero sí son incómodas. No es que es como, me costó todo de mi ser, ¿no? Pero es como, preferiría no hacerlo. Y no sé a cuántos les ha pasado que se encuentran en esas situaciones como hago todo lo posible para ignorar y para irme hacia el otro lado. Pero Dios nos quiere enviar a ti y a mí porque solo tú y yo vamos a poder llegar a ese lugar. Solo tú y yo vamos a poder cruzar y llegar al otro lugar y ser de bendición del otro lado. Y entonces él decide entrar a una barca. Él decide entrar a esa barca en donde algo sucede que los marineros, o sea, empieza a haber una súper tormenta y una tempestad increíble y las personas del barco le preguntan o se preguntan por qué está pasando lo que está pasando. Y entonces Jonás les dice, híjoles, fui yo. La verdad es que soy yo. Yo soy el problema, ¿no? Y entonces ellos o sea, ustedes chequen la historia, ¿no? Para no tomar como más tiempo, pero en un momento ellos le dicen así como, él les dice, sáquenme o sea, aviéntenme al mar y van a ver que se van a calmar las cosas. Y ellos decidieron decir, no, te vamos a llevar a tierra firme. O sea, personas que ni siquiera tenían nada que ver con el llamado de Jonás, querían ayudarlo más y creían más en él que él. Creían más en el Dios que Jonás tenía que Jonás mismo. Y entonces aquí estas personas de la barca intentaron llevarlo a tierra firme, pero no lo lograron porque obviamente era una tempestad horrible. Y lo que yo les decía es, estas personas a eso se dedicaban, o sea, ellos eran marineros. Ellos no eran como, pues se me ocurrió, eran personas experimentadas en el mar. Y al ver esa gran tormenta que ni siquiera era
algo que ellos podían navegar, tuvieron que pedirle a Dios, y Jonás fue de bendición a pesar en la situación como torpe en la que él mismo se puso. Y entonces tú y yo podemos entender que Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Él quería llevar a Jonás a hacer una salvación para un pueblo. Y en otro momento les contaré más de esa historia, qué pasa con Jonás, o léanla ustedes porque es súper como curioso todo lo que hace Jonás. Pero tú y yo estamos destinados, estamos llamados a ir al lugar a donde Dios nos ha mandado y a sobreponernos de las incomodidades de la vida para poder ser una bendición. Y que a pesar de nuestras torpezas o a veces que no somos personas perfectas, porque Dios sabía que Jonás no era una persona perfecta. Si hubiera sido una persona perfecta, pues hubiera sido súper fácil, ¿no? O sea, Dios ni siquiera hubiera como requerido que se equivocara para hacer nada. O sea, Jonás, si hubiera sido una persona perfecta, no hubiera habido como historia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que a pesar de su imperfección, Dios dijo, quiero usarte para ser de bendición. Y tú y yo, a pesar de las cosas que no sabemos, o en nuestras limitaciones, o las cosas que a veces nos detienen, Dios hoy quiere decirte, ve a Nínive. Ve a Nínive, atrévete a ir hacia el lugar que te incomoda, atrévete a ir hacia el lugar que se te dificulta para ser de bendición, para ser una fuente de salvación para lo que está a tu alrededor, para que las circunstancias, porque lo que sucedió en ese momento fue que literalmente todo cambió en esa ciudad cuando llegó Jonás, todo se transformó. Y Dios hoy nos quiere llamar a ir a Nínive, porque el enemigo lo que siempre él hace es atacarnos a nuestro contrapropósito. O sea, si tú eres una persona, les decía a los chavos, si tú eres una persona que estás llamado a conectar con los demás, a ser amigos, a tener buenas relaciones para que tú puedas ser una guía, Dios te va a atacar y te va a intentar hacer una persona cerrada que no quiere convivir con los demás. Tu llamado es ir y hablar y pararte frente a un público y decir cosas que glorifiquen a Dios. El enemigo te va a llevar a que calles. Entonces hoy, en esta mañana, tenemos tú y yo que ser personas que nos damos cuenta que Dios va a ir con nosotros en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier circunstancia o situación que sea incómoda para nosotros. Yo soy una persona que odio la incomodidad. O sea, yo me acomodo en todas partes, ¿no? Luego les podría dar muchos testimonios al respecto, de que yo me puedo dormir en todas partes. Pero en este año precisamente siempre escribo una palabra como del año en mi bullet. Y este año escribí incomodidad cómoda, o cómoda incomodidad le había puesto. Porque para mí era importante aprender a sentirme cómoda en medio de las dificultades de la vida. Y no cómoda como, bueno, pues ya me acomodé. Como que, pues está incómodo, pero pues que me pasen, ¿no? Así como los perritos que se quedan y tú los tienes que rodear porque pues no se van a mover. No, sino sentir que tenía la seguridad de que Dios va conmigo en el barco, de que Dios va conmigo en las circunstancias, de que tengo que atravesarlas. No me puedo quedar sentado en lo que ya es incómodo. Bueno, pues mi familia es así. Bueno, pues mi vida es así. Bueno, pues mi jefe es así. Sino decir, yo voy a pasar del otro lado, porque del otro lado hay salvación, porque del otro lado hay bendición, porque del otro lado hay un sinfín de bendiciones para mí y para la gente que me rodea. Y ese paso es el paso que Jonás no pudo dar, pero nosotros sí. Que Jonás fue llevado a dar, que las circunstancias lo llevaron a tener que hacerlo. Pero Dios quiere que tú y yo decidamos tomar el paso, que no nos lleve la ballena a esa circunstancia, pues ya estamos aquí, sino que tú y yo demos ese paso con confianza de que Él es el Dios que va conmigo y que la incomodidad no me va a detener para llegar a la bendición.
Así que en esta mañana, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a cantar en esta mañana porque ¿quién está seguro de que Dios va contigo en medio de cualquier dificultad, de cualquier problema, de cualquier incomodidad, de cualquier circunstancia de la vida? Y nosotros lo único que podemos hacer en medio de eso es alabar. Lo único que podemos hacer en medio de eso es cantar, es agradecer, es ser personas que viven en victoria como si ya la tuviéramos en nuestras manos. Así que ¿por qué no alzas tus manos? Y en un acto profético, cierra tu puño como si estuvieras tomando las victorias sobre las circunstancias de tu vida. Y agradece, dile: Dios, gracias porque tú me has dado victoria en medio de esta circunstancia, porque tú me has dado victoria en medio de mis finanzas, en medio de mi empleo, Señor, en medio de mi familia, en medio de mi carrera. Tú me has dado la victoria. Y yo hoy, Señor, lo único que puedo darte a ti es mi alabanza y mi adoración. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Sigue bendiciendo, sigue derramando tu gloria aquí, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Que nuestra adoración no pare en este lugar, amén. Que nuestra adoración no pare en este lugar, amén.